Sí, usted ya lo puede echar. No sé, siempre tiene cara de... Bueno, esperen, nos vamos a acomodar aquí ya la cámara para poder dejar de transmitir y para... Listo. Sí, aquí estamos. Entonces vamos a acomodarnos para poder que los chicos y las chicas se conecten. Vamos a ir dándoles paso también a las actrices y al actor para que se unan al conversatorio. Les recuerdo que nos están viendo para que por favor se queden y si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, puedan hacerla. ¿Listo? Entonces ahí van a poder ver a las diferentes personas que van a compartir hoy en el conversatorio. Y vamos a darle aquí el espacio para que... ¿Se escucha bien? Sí, no. Antes yo creo que es mejor quitarlo. Angie, Jeffrey. Hola, hola. A Jeffrey se escucha. Sí. Mutis, ¿puedes hablar para ver que Mutis, se escuche? ¿Puedes hablar? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, Muy bonito. Angie. Gracias. No te escuchamos, Angie. Lian, ¿puedes hablar, Lian? A ver si te escuchas. ¿Me escuchan? Bien, se escucha bien. Entonces, ahí ya vienen para que demos entonces inicio. Recuerden, cualquier inquietud, comentario que ustedes tengan, pueden hacerlo por aquí. ¿Sí se escucha más? Sí, ya vi que se escucha. Listo, entonces vengan, pongamos los asientos para José, para William y para Joana. Para ver que sí se vean ustedes ahí. Ya puedes sentarte para ver. Yo en el medio. Pues sí, Déjenlo, que ya quieren estar juntos. yo van a empezar. Déjenlo. Es que yo hablo de la plata. ¿Sí? Hola, por ahí. Ay, yo quiero una camiseta de esa. Mi hermano las hace. No, pues gracias. Hoy no supiera. Ahí ya vamos a arrancar. Todos tienen los micrófonos activos. ¿Listo? Entonces, para que porfa estén súper atentos de no hacer ruido al fondo ni nada, porque si alguien está hablando, ustedes pues digamos que también se van a escuchar ahí. Y no les vaya a pasar lo que les ha pasado a más de un despistado durante estas épocas, ¿no? Sí, ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso entonces arrancamos y José, Joana, William. Muy buenas noches. Bienvenidos, muchas gracias a las personas que están conectadas en este momento. Agradecemos desde el Laboratorio Artístico Turín Teatro, aquí representado en nuestra directora Joana Robledo, su presencia, las actrices y el actor que están conectados en este momento desde Buenaventura. Ahí tenemos a las chicas, bueno, ya ustedes las vieron en la obra, ahorita están en su mejor, ¿cómo se diría? En su mejor momento, después de función. Ellas están en furor en este momento, con una sensación de bloque en Buenaventura. ¿Ah, sí? Y también tenemos la presencia del dramaturgo de la obra, a quien le agradecemos haberse unido también en esta virtualidad, Camilo Mutis. Y bueno, acá vamos a iniciar hablándoles de qué se trata Queloy, de este proyecto teatral tan sentido, tan sensible que se ha desarrollado gracias a la convocatoria departamental para el fomento y desarrollo de nuevos públicos culturales 2020 de la Gobernación del Valle del Cauca. Es importante, así como
agregar, así como el proyecto se ganó esta convocatoria, es importante agregar que Camilo Mutis también él presentó la obra en el concurso de dramaturgia desarrollado por Laboractores en su extensión académica y pedagógica que se llama LEE, ¿sí? El Laboratorio de Escritura Escénica, que es dirigido por Jenny Cuervo. Él presenta allí la obra Queloide. En el concurso Almadrama Teatro por un Rato, del 2018. Ajá. Entonces allí Camilo gana el reconocimiento para la obra en cuanto a su dramaturgia. Ahí empieza un proceso, bueno, del que ya les van a hablar más adelante. Aquí los dejo con William, que les va a contar de qué se trata. Hola, estoy muy nervioso. Estas cosas ponen muy nervioso a uno. Saludo, muchas gracias, Oscar, muchas gracias a tu pareja, muchas gracias por permitirnos estar aquí en Oromo. Alexandra, muchas gracias a los que nos están acompañando hoy acá. Sí, precisamente Queloide inicia en el 2018, pues ya Juan Camilo nos hablará un poco más extenso acerca del proceso. Inicia Queloide, gana en el 2018 el concurso de dramaturgia dirigido por Jenny Cuervo, Laboractores, es un programa de extensión de LEE, gana allí el concurso de dramaturgia en teatro corto, Queloide, 2018, ahí inicia Queloide. ¿Cómo se da todo en la búsqueda con Joana? Hablando de la producción, digamos que nosotros, Cuaderno de Notas, empezamos a ayudarle a Laboractores, a Jenny Cuervo, en el 2018 en la producción de Teatro por un Rato, y Queloide queda ganador, y allí empezamos la persecución hacia Joana, a decirle, ve, Joana, fue una llamada, ¿no? Sí, sí. Fue una llamada en una noche, una llamada larga, y allí como que, ve, Joana, está este proyecto, tal, se lo propusimos, y Joana de una dijo, sí, hágale, vamos de una. A todos sí. A todos sí. Y allí empieza el proceso. Este año, creo, Joana inicia como en enero. Sí, empezamos a reunirnos más o menos en febrero, que es cuando arranca el semestre en Buenaventura, y ahí fue que hicimos nuestras primeras lecturas. Con las chicas Sí. de Turín Teatro en Buenaventura. Inician como en febrero, se empiezan a hacer los encuentros. En ese tiempo, pues digamos, yo estaba como encargado de la producción, pues estoy encargado de la producción de la obra, y ya tenía pensado meterla a las convocatorias departamentales. Estaba ahí estaba estudiando acerca de las convocatorias, y le propongo le comento a Joana que vamos a meternos en la convocatoria. Ella me da algunos datos. Todo al inicio fue de manera presencial. O sea, la convocatoria iba al inicio, nos íbamos a presentar 2 veces en Buenaventura, todavía no había pasado nada, todo estaba normal en la vida. Ajá. Entonces se iba a presentar en Buenaventura dos funciones, que era en la Universidad del Valle, habíamos quedado, Sí, y en su casa teatro. y en su casa teatro. Ajá. Habíamos quedado a hacer esas 2 funciones. Y aquí en Cali se iba a hacer en la Casa del Chontaduro y en Casa Naranja. y en Casa Naranja. Esas 2 eran los espacios donde se iban a presentar. Se manda la convocatoria, se manda el proyecto, y como al mes nos dicen hay que reestructurar todo, cronograma y presupuesto. Entonces había que reestructurar todo porque ya todo era virtual. Entonces ahí se hace una reestructura, hasta los ensayos tuvieron una reestructura. Sí. Ahí ya Joana nos empezará a hablar un poco acerca de esto, y sí, se empieza a dar todo el cambio de los ensayos, y hasta que como en junio, más o menos, en mayo, nos dan la noticia de que quedamos elegidos, y empiezan los ensayos. Y digamos que ese también es un incentivo y es una gran ayuda, pues porque
Con esto de la pandemia, transportarse a Buenaventura era muy costoso, se duplicaron los precios, se triplicó el pasaje exacto. Entonces, como que eso fue también una gran ayuda para el transporte del director, de la directora, de la producción y después del registro y todo. Ese es como el proceso un poco con lo que fue con los estímulos y lo que fue antes de empezar el proceso ya dentro de lo que cabía la ayuda del estímulo. Listo, muchas gracias, Will. Vamos a, entonces, ahorita hacerle unas preguntas a Camilo Mutis, al dramaturgo de Queloide. Muchísimas gracias y bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias a ustedes, a Turín Teatro, a Cuaderno de Notas, a Oromo, Café Librería, a las personas que están conectadas y pues que vieron este proceso y que muchas gracias. A vos, muchas gracias por seguir y por llegar hoy. Ay, entiendo el sarcasmo. Por eso no le tocó camiseta. Aquí la tenemos. La trampa era que llegaras hasta acá, pero bueno, ahí se la mandamos por servientrega. Mentira, porque la vamos a quedar confiscada. Bueno, Cami, te voy a hacer unas preguntas. La primera es, sobre todo como para pensar, para que las personas entiendan este texto, ¿no? Y conozcan un poco más de su creación. Entonces, la primera sería, ¿cómo surge la idea de escribir Queloide? ¿Cómo surge esa idea dentro tuyo para hacer las letras? Bueno, voy a ser como sintético porque pues tengo como que William me dijo, mira, te voy a preguntar esto, entonces yo me armé así la super respuesta. Entonces, traté de ser más como que va a responder de manera sintética, ¿no? Bueno, Queloide, que en su inicio tenía otro nombre, ahorita va a hablar sobre eso, tenía el nombre Huellitas en el Alma. Surge de un proceso de escritura dramatúrgica, de un taller que tiene varios, digamos, varias experiencias a lo largo del tiempo que están liderados por Jenny Cuervo en Laboractores, Laboratorio Creativo en Cali, y el espacio, como decían los chicos, de LE, que es Laboratorio Escuela de Escritura Escénica. Y esta obra es producto de uno de esos talleres en el 2017, en la ciudad de Cali, ¿no? Este taller propuso, creo que estaba yo en el segundo módulo, porque he tenido varios módulos, proponía escribir una obra de teatro breve, o teatro corto, o microteatro. Entonces, digamos que esa fue, digamos, la premisa inicial. Entonces, digamos, como ejercicio vamos a escribir, ¿cierto? Entonces, todo partió inicialmente de un ejercicio técnico, ¿no? Entonces, partió desde una premisa, como esos ejercicios que uno a veces hace para motivar la escritura y para empezar a soltar la mano y a perder el miedo. Partió de una premisa que era por título escribir en la voz de otro o de otra. Y tiene un procedimiento que quiero compartírselo. Entonces, todo empezaba por escoger una persona cercana o conocida o con la que se tuviera interacción y pensar en lo siguiente, en su forma de hablar, en términos de ideas, en su tono, en temporritmo, pensar en su construcción gramatical, pensar en qué tipo de palabras recurrentes utiliza en su forma de expresión, y la que creo que fue un punto de partida para detonar la escritura y empezar como a meterme en este tema fue de qué suele hablar. Entonces, esa fue como la premisa que a mí me empezó como a decir, bueno, entre todas esas personas que yo tengo cercanas a mí, parientes, amigos, conocidos, hasta mis propias historias personales, pero pues el ejercicio era concreto, como en pensar en la otredad, otra persona. Entonces digo, ¿de qué suele hablar estas personas? Claro. Entonces el personaje o eso que me resonó fue mi mamá. Entonces ella fue como el detonante que empecé como yo a ver ahí como eso, como en su vida empecé a ver una serie de
de cosas interesantes que me empezaron a motivar a la escritura. Entonces ella se volvió el pretexto para yo empezar a escribir. Y me pareció muy chévere como empezar a escribir sobre ella, porque algo que yo siempre toda mi vida tenía muy presente era que siempre ella hablaba de su infancia. Sí, todo el tiempo como una necesidad de recurrir a esa memoria, a esos recuerdos, con un tono muy melancólico, con una forma pues, de expresarse sobre esas historias personales. O sea, toda la vida las escuché, todo el tiempo estuve ahí como pensando y escuchándolas y hasta, digamos, distorsionadas, porque unas veces me las contaba de una forma, de otras veces de otra forma, pero siempre eran las mismas historias y era como una necesidad de repetirse todo el tiempo, de estar recurriendo a la memoria y de estarse contando y recontando todo el tiempo. Entonces, lo que yo hice fue como ponerle otro foco, decir, bueno, ¿yo qué hago con este material que tengo aquí? Entonces empecé a escribir ya de un ejercicio creativo y entonces, queloide, bueno, queloide, como saben, es una cicatriz y eso hace parte de uno de los cuadros, bueno, habla más bien como que uno de los cuadros se llama Machetazo y pues la cicatriz, como le quedó a mi mamá, un queloide, entonces ella siempre hablaba de esa historia particular, ¿no? Que casi la deja inválida, bueno, en fin, porque fue, digamos, un episodio de su vida muy dramático, muy fuerte. Entonces, ya en términos dramáticos, o sea, la cicatriz me dio todo como un hilo conductor de cómo debía escribir, ¿cierto? Entonces, me dio una estructura, entonces también como pensando en ella como personaje y como detonante. Entonces, no solamente fue ese machetazo que le quedó en queloide, sino también en las historias de su juventud, o sea, muy adolescente, donde ya se volvió mamá y dejó de ser niña. Entonces, ¿qué tipo de cicatrices están asociadas a historias de las que también hablaba mucho? Entonces, que las estrías están. Entonces aparece otra cicatriz, ¿sí? Entonces, y otro momento de su vida. Y también las arrugas, el tiempo, el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué está asociado a eso? Pues las arrugas, pan. Entonces, eso me dio como una estructura y pues de alguna forma me puso a dialogar no con un solo personaje, a una persona que hablaba de sí misma, sino con tres temporalidades. Y yo dije, bueno, puedo ponerla a hablar a ella misma en diferentes momentos de su vida. Entonces, se volvió ella en diferentes periodos de su vida hablando de diferentes situaciones detonadas por una cicatriz. Entonces, bueno, eso ya tiene otros procedimientos que parten como del polílogo o el monodrama polifónico. Bueno, entonces es como poner a un personaje a hablar a sí mismo en diferentes momentos de su vida, por decirlo así. Entonces, parte de ahí, como de una cicatriz, de una historia de una cicatriz. Listo. Muy interesante. Me parece que esto de queloide es como un símbolo también de que la memoria también está llena de heridas, ¿no? Puede que quede registrada en el cuerpo, sin embargo, me parece que aquí el recuerdo es la herida también. Claro. Y eso fue muy interesante en el proceso. Creo que a ti también ya me respondiste otras preguntas, pero voy a hacerte la siguiente, que es importante e imprescindible hacerla, que tiene que ver con la temática de la obra. Porque ya, es decir, aparecen unas heridas, sin embargo hay algo muy fuerte, y es que esa herida es en contra de ella, ¿no? Y ella en representación de la mujer. Uh-huh. Entonces, ¿por qué escoger esta temática para escribir? Bueno, yo en un proceso inicial, pues no estaba reconociendo que al tocar estos temas me estaba metiendo como ya en puntos de vista que ya tocan dimensiones políticas, ¿no? Y pues que se ajustan mucho como a los discursos que hoy en día se tratan sobre la igualdad de género, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, sobre igualdad de género y bueno, todas estas cosas que de alguna forma las nuevas generaciones también tratan de repensarse, ¿no? Frente a la igualdad de condiciones, etcétera.
Pero digamos que antes la responsabilidad para con la obra solamente era con ella, con la obra, escribir el texto, ¿sí? Y tal vez era una forma de, sí, de pasar por algunos momentos de la vida de ella desde mi propia percepción. Entonces tampoco estaba escrita por unos espectadores, para unos críticos o para unos colegas, sino que era un ejercicio más personal que partía de mí hacia ella. Entonces, ya después fue que empecé como a ver en esa escritura, en esa temática, como otras cosas, ¿no? Y pues que también yo no partía como de la necesidad de hacer un relato, digamos, una fábula, una reconstrucción de su biografía, sino que su historia se volviera, digamos, un detonante para yo hablar de otras realidades. Después ya empecé a ser más consciente de que si bien yo hablaba de un universo particular, sí, de unas historias muy particulares, muy propias, pues también estaba hablando de un microcosmos, de un macrocosmos, ¿sí? Partían de un microcosmos y ya empiezan a hablar de cosas de otras mujeres, de otras personas que de alguna forma han vivido historias semejantes, diferentes, pero que con resultados similares. Entonces hablo de historias de mujeres, de abuelas, de tías, de sobrinas, de primas, o sea, mujeres que a lo largo siempre han estado ahí, digamos, vulneradas y todo el tema. Entonces, digamos que esa es como la otra perspectiva que uno va encontrando cuando va escribiendo sobre estas cosas y no se va dando cuenta de que, pues, va teniendo un carácter y un compromiso social distinto. Y pues, era como ver eso, ¿no? Como desde la ficción, desde mi percepción o mi interpretación de esa historia, ya empezar también incluso a mostrar un punto de vista sobre las masculinidades, sobre las formas que están muy instaladas y muy legitimadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa que me parece chévere reconocer de este texto, ya lo escribí pues con el tiempo, o es como provocar sí, ¿sí? La reflexión y, por ejemplo, pensar que en esa reflexión uno puede hablar de cosas como reconocer en este texto, que es algo como un ejercicio que yo hago, como historias que conectan con cosas que no se quieren escuchar o seguir leyendo. Por ejemplo, o sea, no, es triste, pero estas cosas, si yo me remonto, digamos, a lo particular, a la historia de mi madre, son cosas que le han pasado 40 años atrás, ¿sí? Y que aún siguen teniendo vigencia. Entonces son cosas que uno dice, la reflexión de esto es que siguen perpetuándose. Entonces es muy duro, ¿cierto? Y uno no quiere seguir escuchando ni viendo ese tipo de cosas. El otro es el abuso doméstico, a pesar de todo el tiempo que nosotros estamos, digamos, o sea, en el tiempo en el que estamos, o sea, está más latente y vigente que nunca. Ahora con la pandemia, pues un detonante de una, o sea, el abuso a 100, ¿sí? Es como ver eso, en ese abuso doméstico, en una violencia cotidianizada, ¿no? Que hace parte de la rutina y que la gente la ve normal y que las mujeres la legitiman. Entonces, todos esos discursos, digamos, están implícitos dentro de la obra y que tienen, digamos, mucha resonancia en la actualidad. En cuanto al cuerpo, a la libertad de expresión, a la libertad sexual, ¿sí? A la opresión incluso que hay detrás de eso, de la relación con lo masculino, también hacer como una reflexión crítica frente a las masculinidades y las maneras de relacionarse. O sea, hay como varias temáticas que uno puede, digamos, socavar desde el texto y que se vuelven pretextos para hacer reflexión sobre el país. Entonces siento que el texto hace eso, como hablar un poco de manera crítica y también sometiendo como de manera personal un juicio de valor que tengo sobre esa masculinidad que pues, me posee, ¿no? Yo también soy, digamos, heredero de un montón de prácticas que también me repienso y que también digo, uff. Y yo sé que este texto les cayó como al culo, me perdonan la expresión, a mis papás, a mis hermanos, a mis tíos, pues porque de alguna forma, pues hay alguna crítica, no a nombre propio, pero sí parto de historias muy personales que les trato como de mostrar, miren, esta es la opinión que yo tengo de las masculinidades y me incluye, yo también soy un hombre. Entonces, creo que es como eso, el papel, el rol de la mujer a través del tiempo. Ok, gracias Camilo. Sí, hay una vaina muy generalizada con las violencias y repensarlas
es un ejercicio del teatro también, ¿no? No, y es súper importante también, como decía Camilo, en visibilizarlas para que no se normalicen, porque es que es a eso a lo que estamos llegando, a que todo se empieza a normalizar. Tal persona habla de una forma agresiva o dice tal cosa y no, pero es que él es así, o sí, no, o no, es que esa persona es así. Yo creo que no hay que dejar de normalizar este maltrato. Por ejemplo, para terminar así, por ejemplo, en la obra, no se dan cuenta que la mamá, y eso de manera inconsciente y tal vez después, a posterior, fue que yo caí en cuenta. O sea, la mujer, aunque está hablando de temas tan profundos y fuertes sobre su vida, ella le da más responsabilidad y más juicios, eso, de responsabilidad a la figura femenina, a su mamá. Y realmente todo el tema que la tiene, digamos, haciendo remembranza de esas historias tan fuertes es digamos, la energía masculina. Pero aún así, reconocerlo todavía la instala dentro de esas cosas que ella misma critica. Sí. Entonces es muy fuerte. Sí, el machismo va en doble vía también y hay que confrontarlo no solo desde las masculinidades, sino desde las feminidades que se han ido arraigando en sus formas cotidianizadas y es decir, aquí la obra también no solo confronta al hombre, sino que también confronta a la mujer. ¿Sí? Así como confronta en general a las personas con el hecho de que el recuerdo es una herida, por ejemplo. ¿Cómo fue la experiencia con el premio de dramaturgia Almadrama Teatro por un rato? Bueno, ustedes hablaron un poquito de eso al principio, pero bueno, yo escribí esta obra en el 2017. Cami, ¿cómo fue tu experiencia así personal ya? Porque bueno, lo hablamos en los grandes rasgos, pero ya personal, ¿cómo viviste esto? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viví qué? ¿La escritura del texto o lo el premio? El premio. El premio Almadrama. Ah, bueno, pues digamos que aparte del laboratorio, o sea, Laboractores tiene como este proyecto que es una escuela de formación en escritura dramática, y otra vertiente que ha salido de eso, que William lo mencionó, es el teatro por un rato. ¿Sí? Entonces, lo que se hace ahí es como que un espacio para incentivar la escritura y aparte de eso, para visibilizar los resultados de esa escritura. Entonces, Almadrama fue una convocatoria que se hizo en el 2018 para a nivel local y pues regional también. Esta fue la primera versión que se abrió para más abierta a Cali. Ajá, se fue dado al suroccidente colombiano, estaba abierta como Putumayo, Cauca. Y inicialmente se hacía como para escoger obras de teatro breve, el corto aliento, por decirlo así, pero esta vez, en el 2018, se abrió para textos más extensos y teatro breve. Entonces se escogían 2 obras, si no estoy mal, una de cada categoría, y pues uno aplicaba de manera por seudónimo, y pues había un jurado que hacía una selección del material y pues fue muy chévere, realmente como hacer el proceso, escribirla, decir, voy a mandarla a ver qué pasa, y pues quedar. Y ya, digamos que uno de los premios de Almadrama Teatro por un rato era a partir de una convocatoria que también hacía de manera simultánea, gente que quisiera como actores, actrices, directores, directoras participar y pues montar esos textos. Sí, y generar, digamos, como las dinámicas para montar esos textos. Entonces, digamos que existía como esa promesa de montar el texto. Y ese era como el premio, ¿no? Entonces, pues bueno, por una serie de situaciones, pues hasta ahora llegó, y Johanna pues fue la persona que empezó a hacer el proceso junto con William y Carlos en otras. Y pues bueno, ella se involucró José Basul y todo Turín Teatro, y bueno, muy chévere. Muy chévere. O sea, chévere saber que, lo bacano de todo esto es chévere saber que se monte un texto que uno ha escrito con gente que, digamos, está en el medio, compañeros, colegas, muy bonito. Mira que me doy cuenta, alcanzo a percibir que Almadrama es un premio, es un doble premio, es un premio para el dramaturgo y es un premio también para el director o la directora escogida, en este caso que fue Johanna Robledo, ¿no?
Y entonces un triple premio porque allí también se escogen los actores, ¿no? Y las actrices que terminan siendo parte de esta obra. Ahorita Johanna también ya nos contará más de su proceso de montaje. Aquí te tengo otra pregunta. Que es cómo sentiste la obra. Ahorita ya viéndola en su transmisión, tú también ya la habías visto, pero bueno, ¿cómo la sentiste ya en escena y cuál es tu percepción? Pues yo me siento muy contento. Yo estoy muy contento. Pues, o sea, yo también soy formado como actor y pues uno tiene unos juicios estéticos, ¿no? Pues, o sea, yo también tengo una visión o tenía una visión de la obra en mi cabeza. En algún momento también dije, bueno, si esta cosa no se monta, la monto yo, la monto a mi manera. Entonces yo tenía otra visión en mi cabeza, pero realmente me siento muy contento porque creo que las decisiones que Johanna y el grupo tomaron se acercan mucho al imaginario que yo me había hecho en la cabeza de la obra. Sí, como que en algún momento tuvimos la oportunidad, Johanna y el grupo de chicos con los que estaba improvisando, que no eran propiamente Turing Teatro, una versión de la obra, unas improvisaciones, y hablamos como de dónde había surgido esto y qué era el texto y bueno, etcétera. Preguntas que a veces uno necesita hacerse para tener como más datos. Y resulta que después de eso, pues Johanna, o sea, ha tenido como una forma de entender la obra y de reinterpretarla de una manera muy poética que no se aleja para nada de mi visión de la obra ya en escena. Entonces, de hecho, ella fue la persona que me dijo, ve, ese nombre, que la obra inicialmente se llamaba Huellitas en el Alma, ¿no? Y yo le puse el nombre paradójicamente porque ya era la última minuto para aplicar a la convocatoria. Alguien me dice, ve, mandada obra, y yo no creo en ese texto. Entonces, como que, pero no tiene nombre, marica. Entonces, ponerle cualquier nombre ahí, después lo cambié. Entonces, yo le puse el nombre, que Huellitas, así bien, bien. En fin. Entonces también esa obra también estaba como en construcción, entonces Johanna como que ve, marica, es que yo tengo un problema con ese nombre, es que el oído suena más potente, más fuerte, y yo es que... Entonces, o sea, ya con el tiempo ya eso fue también, todo ha sido muy chévere porque también ha sido una conversación, ¿no? De retroalimentación y pues bacano que el texto se haya vuelto un detonante para crear. Eso es lo que más me parece chévere, como que yo no estoy como esperando, la tienen que montar así como prometieron que le iban a montar, no, sino como que supongo que en un ejercicio como de la gente que escribe dramaturga, yo no me considero dramaturgo, más bien artista y con inquietudes de escritura, es como que ahí están puestos los textos y la gente pues los adapta, hace versiones libres y lo que quiera con eso, pero pues se vuelven pretextos para crear, ¿no? Y pues ya el crítico, el espectador ya querrá verla montada de una forma, pues querrá verla de mil maneras montada. Y pues nada, agradezco mucho esa manera de reinterpretar la obra, de sumarle cosas al grupo de artistas, de actores, de actrices, que metieron como cosas que yo ni me esperaba, y yo es que, uy, qué bonito. Sí, como cosas muy bonitas y muy bonitas. Yo quisiera decirles que mi mamá realmente se conmovió mucho. Sí, estuvo muy agradecida, ella realmente me dijo, a mí nadie me había hecho un homenaje así. Yo dije, ay, tan bella. Entonces también como que hablar de las historias propias también es como un ejercicio de memoria, ¿no? De sacar, pues quizá si uno pudiera hacer esto con cada miembro de la familia para depurar cosas, sería brutal, la verdad. Y ojalá que esto se vuelva un pretexto y que siga creciendo para que sí, se piense otras masculinidades y otras formas de relacionarse y pues nada, muy chévere. Sí, necesita este planeta, otras formas de ser y bueno, hay que aprovecharlas cuando aparecen estas confrontaciones.
Sí. No, hagamos una pausita así chiquita para revisar que hay unos comentarios que han hecho las personas que están conectadas. Por allá dicen que muy buena, Jennifer Jiménez. Ay, la pudo ver por fin. Por fin la pudo ver, claro, ella nos decía que no había alcanzado. Acá también presencialmente hubo personas que no la habían visto, que llegaron a verla. Hay comentarios de Victoria González, Vicky. que dice: felicitaciones, Cami, lindo tu texto, felicitaciones a mi querida directora Joana, y por supuesto felicitaciones al actor y a las actrices, saludos a Cuaderno de Notas, a José, a William por hacer lo posible y por este espacio, saludos. Qué bella Vicky, muchas gracias. Saludos también a Catherine Olaya, a Sofi, por allá, Sofi, y a Tefa, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Camilo, pues muchas gracias. No te vayas todavía. Quédate Bueno, escuchando. Aquí estaré. Muchas gracias a ustedes. Mi hermoso. Continuemos con Joana. Aprovechemos la que la tenemos aquí en carne viva. Y pues vamos con la primera pregunta. Muchísimas gracias, Joana, también por recibir. Por recibir esta invitación la hacemos nosotros. Gracias por venir de invitar a esta invitación. Entonces, la primera pregunta. El concurso Almadrama se contacta contigo para proponerte que dirijas la obra de Juan Camilo Mutis. Entonces, nos surge la curiosidad de cómo sentiste este llamado y pues cómo fue ese proceso inicial. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los que nos acompañan en ese momento. Pues para ese momento yo estaba terminando la maestría y entonces yo tengo un problema y es que me cuesta decir como no. Entonces yo como que lo vi y yo dije sí, y por dentro decía, ¿cómo estás ocupada, Joana? ¿Vos para qué te pones? Pero cuando leí el texto me pareció muy bonito y me identifiqué con unas partes. Por ejemplo, hay un texto cuando ella dice que ella le ponía un trapo en la cabeza y que ese era el trapo de la cantante porque no le crecía el pelo. Cuando yo era niña hacía eso, o sea, yo literal me ponía una camisa e imitaba a Gloria Trevi. Sí, entonces como que, no sé, hubo conexión, me pareció muy, muy chévere. Nunca había hecho ese tipo de teatro, digamos, microteatro, como dice Camilo, teatro breve. Siempre uno, pues, por la escuela y lo que estaba viendo en ese momento, estaba muy acostumbrado al teatro clásico, ¿no? De corte clásico. Y yo dije, no sé, como chévere asumir este reto. No sé, de una pensé que sería como, dije, bueno, ya estoy terminando mi maestría en dirección, hombre, pues hagámosle, dirijamos. Entonces, y para mí fue como, yo me sentí muy honrada, como que hice empezar mi celebra William, no, gracias por pensar en mí, o sea, para mí fue muy especial y muy bonito y quise asumir el reto, no sé por qué, porque soy así, no sé, soy muy como que primero me tiro y después pienso, pero bueno, creo que está bien a veces tener esos retos, esos riesgos. Sí. Sí, es interesante. Entonces, casi que la misma pregunta que le hicimos a Camilo con respecto a la temática, que sería entonces para ti, ¿sí? Desde tus sensibilidades, desde tus propias experiencias, ¿cuál es la importancia que tiene esta temática que trata la obra en esta época? Sí, no, el asunto de la temática a mí en lo personal es difícil porque siento que uno como artista o como creador le ponen una carga, una responsabilidad que a veces incluso uno no está buscando y se escapa de las manos de uno. Entonces muchas veces, así como Camilo escribió la obra y después de que la escribió él no es responsable de qué se hace con la obra, cuando uno monta la obra uno no es responsable de cómo lo tome la gente, ¿cierto? Entonces hay muchos temas allí importantes. Obviamente está el tema del abuso, el tema del maltrato, el tema pues del machismo, pero también cuando yo estaba trabajando la obra trataba de no pensar en lo general, sino en el caso particular, en esta mujer, porque como bien lo decía Camilo ahora y lo he escuchado muchas veces, en lo particular está lo universal, ¿sí? Entonces, como que yo no estaba tratando de pensar en muchas mujeres y en muchos hombres, sino en este caso particular,
que lastimosamente muchas personas se sienten identificados con ellos. Pero también me parece, hablando de lo que decía ahorita de la responsabilidad, también puede ser un tanto irresponsable generalizar, por ejemplo, en el caso de los hombres, porque, por ejemplo, mi papá no es así, y yo no puedo decir que todos los hombres responden a este sistema patriarcal y todo. Sí, entonces creo que es delicado, es importante porque como que te obliga a mirar, a darte cuenta de esas realidades y a pensarlas y a repensarlas, pero también es importante para uno decir un alto y decir, hombre, hay que poner filtros y no generalizar. Y también, por otro lado, me parece, hay un tema que no se habla mucho, pero que me parece muy importante, sobre todo en el caso particular de esta obra y de muchas mujeres y personas que conozco de cerca, y es el asunto también de la figura materna y cómo la misma, o sea, aquí no es el papá, es como la mujer, la mamá también en este caso pudo hacer muchas cosas y por las razones que hayan sido, no lo hizo y dejó que esto pasara. Entonces creo que también es como un llamado de atención que sí, ahí está el asunto del machismo, pero también está nosotras las mujeres, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esto no siga pasando y para que no se siga repitiendo? Siento que es un asunto de todos. Entonces, sí, no me atrevería como a decir, no, es un asunto no, y de denuncia, no sé qué, hay muchas cosas, es decir, hay demasiados temas, probablemente si ponemos a ver la obra 50 personas, las 50 puede que converjan en 3 temas, pero personas desde su experiencia de vida, desde lo que les ha tocado ver o no ver, pueden encontrar cosas maravillosas que ni uno mismo en el proceso de creación se pensó, e incluso el mismo camino en el proceso de escritura pensó. Entonces eso es como muy subjetivo y es muy amplio el asunto del tema de la obra, considero yo. Pues. Sí, hay temas coyunturales que de alguna manera como que socialmente buscan categorizar los trabajos que necesitan ser mostrados de alguna manera en esa medida desde el arte, pero que en última sí, como lo está diciendo Joana, es muy interesante el hecho de que se piense es el ser. Claro. No, y también es el hecho de que empieza a llegar, digamos que primero empieza en una cabeza que es el dramaturgo, llega la directora, ya son 2 ahí, y después llega los actores, los artistas, que también llegan con otras historias, otras cosas, claro, amplían como mucha más la información y tienen también sus historias que contar ahí. Claro, de hecho yo recuerdo que en el proceso de montaje yo hacía con mucho hincapié en que, porque digamos la primera lectura que se hace por ejemplo del personaje de José es que, ay bueno, sí, le dio vuelta seca, ella era una niña, pero pues también hay que entender que probablemente, o sea, yo les decía, es que pues él es lindo, por algo ella se enamoró de él y no sé qué, y dentro de su lógica y dentro de su punto de vista, ella no lo veía pues como un villano, entonces como también entender como que hay matices, o sea, muchas veces cuando uno está desde afuera ve las cosas como un solo color y se olvida como, es que el amor es así, cuando uno está enamorado uno no ve lo malo en el otro, entonces como no tratar de no caer solo en el señalamiento, porque creo que esa es como la salida más fácil siempre. Es difícil, es un tema muy difícil de tocar. Sí. Bueno, una pregunta interesante, muy chévere, así como todas las que hacemos en esta entrevista de hoy. ¿Cómo fue el proceso de escoger el elenco para Queloide? ¡Ay! Vea, eso. No, pues yo tengo la fortuna de trabajar, de ser docente en la licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle, sede Pacífico, y ahí, en el 2016, cuando empecé a trabajar, mi primer grupo, o sea, con el que me estrenó como profesora, fue en ese entonces estaban en tercero Angie, que interpreta a la mamá, y a Doña Cuca, y Jeffrey, que interpreta al papá y a José. Ellos fueron mis primeros estudiantes, los que me estrenaron, los que me dijeron, profe, relájese, o sea, porque yo llegué así, Ana Pablo, esa Stanislas, a las 7 de la mañana, que profe, o sea, Juana, suave, entonces, sí, digamos que hay mucho aprecio en general, yo doy mucho cariño a todos mis estudiantes, pero he tenido la oportunidad también, además de trabajar con Jeffrey y con Angie, en mi montaje de maestría, ¿sí? Yo también los invité a ellos, ahí ya los conocía, me gusta lo que hacen, digamos que siempre como que mis primeras opciones son ellos, ¿sí? Y también luego conocí a Luisa, a Rosa y a Lía, que ellas son más chiquitas, o sea, semejantes actrices que ustedes ven ahí están en cuartico,
en cuarto semestre de licenciatura, Sí. por Dios, o sea, unos Está talentos chévere en decir potencia. eso, claro. Son unas bebés y son maravillosas. Entonces, yo recuerdo que yo desde que las vi allá en sus pruebas de admisiones también quedé enamoradas. Tienen una verdad escénica increíble, son muy orgánicas. Pues obviamente hay muchísimas cosas todavía por aprender y por mejorar porque estamos en un proceso, pero sí también, digamos, como está la empatía, pensando uno en quién puede asumir este reto y también el casting, ¿no? Yo buscaba como que se parecieran un poquito. Entonces, bueno, Rosa y Angie, como la mamá y la niña, las dos así redonditas. Lian y Luisa, un poco más. Bueno, Lian estaba más delgada cuando yo la escogí. Eso es culpa de la pandemia. Y Luisa yo la veía y yo pensaba, es que en segundo semestre ella jodió y jodió con un personaje en cuadros que se llama Carlota, una viejita o más malo, y yo le decía algo muy malo. O sea, yo le maté a esa escena 1000 veces. Pero yo dije, ella tiene la energía de esa persona mayor. Entonces yo le dije, vamos a hacer Carlota sin la vocecita, sin no sé qué. Y ella es mamá, o sea, tiene una madurez y es la madurez que yo considero que necesitaba ese personaje. Entonces, digamos que hablé con ellas, les calenté el oído, pues les gustó y quedó. Pero también vale la pena mencionar que antes de trabajar con el grupo de actores y actrices que ustedes están viendo, yo tuve un proceso de acercamiento al texto con mi grupo de 7 sorongos, ¿sí? Yo inicialmente empecé a trabajar, a hacer improvisaciones con ellos, y bueno, y luego finalmente terminé trabajando, o sea, el elenco definitivo fue el de Turing Teatro, que fue el que ustedes están viendo el día de hoy. Bueno, gracias. Quería decir algo con respecto a las actrices y al actor, que son muy juiciosos, o sea, yo le decía, no le diga mentira, no le diga mentira, pero, no la vea. Besos, William, te amamos, William. Porque grabamos, es que la grabación fue, pues les contamos como a la gente, la grabación fue pesada, ¿no? Terminamos como a la medianoche, terminamos 12 sí, como a las 15, 12 y media más o menos, y todos estábamos muy cansados ya. Muertos del hambre. Estaba doliendo el pie y así todo, o sea, uno veía en medio de como que volvamos a grabar toda otra vez. Luisa estaba quedando dormida parada. Entonces fue, y volvían y otra vez con la misma, eso era muy bonito ver como esa entrega de ellas, es ahí donde yo digo son muy juiciosas, ahí pues eran como la entrega, como que les dolían los pies, estaban... No, mentiras, ellas son muy juiciosas y por eso yo deposité como mi confianza en ellas para asumir eso, porque mira, ellas ni siquiera han tenido un primer montaje y entonces, digamos, de alguna forma este es su primer montaje. Yo voy así bien a saltacunas y lo han hecho muy bien. Y aparte de eso, pues también el asunto, como sabía que en las canciones iban a haber, en la obra iban a haber canciones, pues Luisa y Rosa especialmente tienen unos vozarrones, no, ustedes no imaginan, o sea, ellas dos, el año pasado en el Encuentro de la Cultura de la Universidad ocuparon primer y segundo lugar respectivamente, primero Rosa y segundo Luisa, o sea, les encanta la música, también son muy musicales y sabía que la obra iba a tener esa parte musical, digamos que también fue un plus más para contar con este equipo. Listo. Hubo algo muy interesante que mencionábamos al inicio y es que al principio el proyecto se pensó para la presencialidad, ¿cierto? Sí. Y la convocatoria vio que esta pandemia se alargó, entonces tocó cambiar de planes y tocó pensarse todo en la virtualidad. Entonces, ¿cómo fue para vos ensayar en la virtualidad y cómo llevaste este proceso? Bueno, pues fue raro, pues yo tenía mucho miedo, yo dije, el teatro murió, yo de qué voy a vivir, o sea, me acabo de recibir un cartón de direcciones y para dirigir a través de Google Meet, ¿no? O sea, yo entré en conflicto, pero bueno, digamos como eso es muy del oficio del actor y es resolver y ser recursivo y solucionar, ¿no? Siempre le decían a la escuela, soluciones. Entonces nosotros ya habíamos tenido unos encuentros presenciales antes de todo desde el COVID, donde habíamos podido leer el texto, habíamos compartido nuestras impresiones sobre la obra,
¿sí? Y luego, ya cuando empezamos a reunirnos por Google Meet, luego hicimos nuevamente una lectura y básicamente los ensayos eran, prenda ahí, listo, busque un encuadre donde no moleste nada, eso, párese ahí, muy bien, entre, haga de cuenta que ese encuadre de la pata, no sé qué, entre, y muéstrame la casa, o sea, literal era así, muéstrame la casa, esa me gusta, allí, ay no, una locura, o sea, realmente uno, las ganas de querer hacer las cosas definitivamente porque fue así, o sea, literal fue así, y luego ellas, luego de que hacíamos el ensayo, o sea, primero leíamos, hacíamos como una escaleta, bueno, yo me imagino esa parte así, lo vamos a improvisar así, hacíamos como lo que es un etude, luego ensayaban conmigo, y luego de que ya, digamos, estaba fijo en los movimientos, ahora sí, graben por favor el ensayo y me lo mandan, y sobre el video yo miraba como que podía funcionar y que no, más o menos se fue como la dinámica de Google Meet. Y luego ya vinieron los encuentros presenciales, que fue ya obviamente para ensamblar y pulir y ya mirarlo en el espacio y pues ya otras cosas allí. Que se inició ensayo en un espacio, ¿no? Sí. Era una otra casa. Inicialmente empezamos en la casa de Luisa. Saludos a la mamá de Luisa. Muchas gracias. Miguelina, muchísimas gracias por aguantarnos. Semejante tropa ya toda orgullosa. Y luego, por cosas de la vida, yo no sé, creo que un día que no podíamos ensayar en la casa de Luisa, y allá en Buenaventura hay una casa que es para los profesores que vamos de Cali y de otras partes nos quedamos allá, y esa casa pues está vacía, allá no hay muebles ni nada. Entonces yo les digo, pues, ¿por qué no ensayamos allá? Y fue como diría Bob Ross, un accidente feliz. Porque llegamos y es que, ay, profe, aquí es, no, profe, hagámosla acá. Y es que, sí, ¿no? Porque no me había ocurrido antes. Y eso fue como en los últimos 2 ensayos, y esa casa funcionó muy bien porque, sí, estaba vacía, entonces se prestaba. Vale también la pena aclarar que la obra no por la virtualidad se hizo en una casa, siempre la concebí desde una casa. O sea, desde las primeras improvisaciones, siempre me pensé que la obra fuese un recorrido en que el público llegara a una casa por una invitación X o y de acompañar a Rocío en todo este relato, y ella los llevara a transitar por los espacios de la casa que tienen que ver un poco con los recuerdos y terminase así tal cual. Entonces lo que tratamos de hacer con la cámara, ya que no podamos tener público, fue que la cámara fuera esa subjetiva del público, los ojos del público que entraban y hacían ese recorrido. Fue como lo que tratamos de conservar de esa idea inicial. De ahí que al inicio veamos a Angie, Ajá, en el personaje de la mamá, ¿sería? sí, Que tiene una bandejita con café, sí, ¿cierto? sí, son unas señoras, sí, la idea es que es como ahí son, pues porque cuando se haga la obra presencial, que espero que lo podamos hacer, Dios quiera. Sí, o sea, que haya muchas personas, va a ser la misma gente del público, pero como no teníamos público, entonces les tocó a los actores ahí como ponerse unos trapitos y ser otros, ¿no? Pero sí, la idea es que eso sean los mismos asistentes. Listo. ¿Qué se ha empezado entonces a dar para Queloide después de esta temporada que tuvimos de estreno el fin de semana pasado? 4 días, ¿no? Sí. Que tuvimos ahí de gabela para que mucha gente la viera. Y aún así, no, bueno, pues no, muchas cosas maravillosas, el recibimiento ha sido increíble. A mí lo que más me tenía preocupada y lo que me tenía así como con el Jesús en la boca era la reacción de Camilo. O sea, pues porque uno montaba autores que ya murieron, no están lejos, uno pues, o sea, revolcando sí, la tumba, ya además me murió hace 200 años, a mí qué me importa, qué piense yo, qué hago con la obra. Pero saber que Camilo voy a la vuelta de mi casa y que si a uno no le gusta me va a dejar de hablar, no, yo estaba, pero... Cambia de tienda para ir a comprar los huevos, y dice yo no me la quiero volver a encontrar. No, y eso es muy tensionante, y saber pues también la historia con la mamá, o sea, eso era, yo traté como de hacerla con mucho respeto, y yo siempre le decía, ojo, que el autor está él la va a ver, muchachos, o sea, siempre era como, no, sí, traté, entonces eso, y cuando hablé con Camilo, y me dijo, no, yo me tocó mucho, a mi mamá también, no sé qué, fue como que, uff, ya de ahí para allá, no, muchos comentarios positivos, muchos mensajes de apoyo, de que sigamos haciendo esto, hablando de estos temas. Mucha gente también agradece que a pesar de que era grabado, se sentía que era teatro. O sea, mucha gente me decía, muy chévere porque uno sentía que estaba viendo una obra de teatro y se sentía allí. Las luces, dejar la luz, que se viera, todo eso fue como que se agradeció mucho. De hecho, por ahí nos han compartido en varios grupos. Esta semana
un escritor mexicano, Jaime Chabot, director de la revista Paso de Gato en México, nos hizo un artículo, una reseña para el diario El Milenio, que es un diario de mucha difusión, donde pues habló maravillas de la obra y pues él también está, digamos, como desde, independientemente como investigando desde los temas afro, entonces como que encontró mucha conexión con la obra. Y bueno, o sea, de aquí para allá, no sé qué se me está escapando, ustedes que, bueno, también nos han hecho propuestas, nos han invitado por ahí a unos eventos que van a haber ahorita en noviembre en la Universidad del Valle, ya les estaremos contando, Sí. sigan nuestras redes. Jennifer, ya viene de nuevo. Sí, sí, por ahí estamos invitados a un par de eventos el próximo mes en la universidad. Y no, pues no sé si me escapa algo, ¿no? Creo que, o sea, en general, muchas flores para que lo vean, muchísimas Muchas flores y fue muy vista, 1200 vistas. En toda todas la partes, obra. o sea, nos vieron en España, nos vieron en Brasil, en México, o sea, me ha escrito gente también de acá de Barranquilla, de Medellín, Bogotá, Alto Baudó, aquí en el Valle la vieron en Cerrito, Candelaria, Florida, Jamundí, en Jumbo. En el país, en muchos municipios la vieron. En el Chocó. En Chocó. Sí. En Ecuador también la vieron, en Perú. Digamos que de Perú salió, ¿no? Nos hablaron, sí, salió invitación también. Para el Perú. Entonces, por ahí. Mejor dicho, cosas digamos que bonitas. son de las cosas buenas de la pandemia, ¿no? Que como que las fronteras se hacen invisibles de alguna forma en ese sentido. O sea, se hace más fácil circular. Exacto, se hace más fácil circular. Que bueno. ¿Y ya terminaron conmigo? Sí. Porque espere. Yo quería decir algo. Bueno. Que claro, que Turín Teatro con el parche pues que ha armado Joana y los chicos en Buenaventura, pues, o sea, me parece muy importante la opinión, ya que Joana citó a este señor del Paso de Gato, Jaime Chabot, ¿es que se llama? Sí. Pues que él dice que es un hito en Colombia, un grupo pues que haga teatro pa' negro, ¿sí me entiendes? Entonces como bien bonito escuchar eso y que lo diga una persona que tiene tanto peso, digamos, en la dramaturgia latinoamericana, que dirija un grupo, pues, un espacio de material teatral, ¿sí? Y pues que esté haciendo una investigación, digamos, en torno a estos temas y pues que Buenaventura, la Universidad del Valle y todos, pues, digamos, se pongan, digamos, en la mira de mucha gente que, pues, que también... ¿sabes? Descentraliza la dramaturgia, la forma de hacer teatro, sí, y también con el dispositivo que han propuesto desde la virtualidad para mostrar esa forma de hacer teatro con toda esta situación. O sea, como no perder en esencia eso, me parece que es muy rico y muy chévere que eso se vea y que se reconozca. Sí, y aparte de eso viene Boisek también, entonces lo refuerza, lo que está haciendo la máscara, el Teatro de la Máscara con este Festival Afro, ¿es que se llama? Entonces también, entonces, o sea, me parece que es muy pertinente y me parece que, o sea, chicos, el grupo artístico, creativo, o sea, esto es como una oportunidad para que ustedes, o sea, no sé, pienso que de la dramaturgia a mí me ha impulsado mucho esto como a seguir escribiendo realmente y escribir desde mis historias, ¿no? Y uno a veces suele como alejarse un poco de lo que es uno y lo que lo representa. Quizá quién sabe por qué modelos, quizá a los cuales uno ajustarse, pero yo siento que es muy rico que ustedes como artistas de Buenaventura hablen de lo propio, lo que es de ustedes, como tal vez yo lo hago desde mi perspectiva como artista caleño y todo eso. Entonces, con muchas raíces afro también, mamá es negra, mi abuelo es negro. Entonces, es como bacano eso y poderlo ver en el teatro artísticamente en la ciudad, ya, es como bacano. Que él diga un hito. Felicidades, Joana, felicidades, Turín Teatro. Felicidades, Camilo, también. Sí, no, la verdad es que es de mucho prestigio esa reseña, eso que pasó. Y antes de que pasen ya a los actores, yo quería también agradecer al equipo que estuvo detrás de todo esto, resaltar a Friday Films, que es el colectivo con el que trabaja Jeffrey, que hizo la edición y el montaje, que fueron los chicos que nos acompañaron con la grabación,
el sonido de la obra ese día. Agradecer también muy especial a Miguel Ángel Angulo Díaz, que también hace parte de Turín Teatro y hace parte del elenco de Mina, un voice con acento de Buenaventura, que nos asesoró en la parte de los movimientos de la chica, las coreografías finales. También pues a Miguelina, a la mamá de Luisa, que nos prestó su casa, a Siete Sorongos, y agradecer muy especialmente a Andrés Felipe Gaviria Olave, que sé que nos está viendo, mi amorcito Lulú, porque él nos ayudó con el diseño sonoro de la música, y creo que también ese es otro personaje que cobra mucho protagonismo en la obra y que terminó como de redondear la pieza. O sea, para mí la obra sin esa composición final, es decir, ese alabado acompañado por ese sonido como sinfónico, porque normalmente lo escuchamos acompañado de marimba, de instrumentos autóctonos, pero aquí lo que hizo Andrés fue acompañarlo con sintes y, bueno, toda la producción que hizo. Dios mío, o sea, a mí eso fue como que para mí era la parte favorita de la obra, increíblemente, o sea, la música me eriza. Entonces, gracias Andrés por eso, por secundarme siempre en todos los proyectos. Saludos a Friday Films y a todos, y a Minaje Teatro y a su casa teatro, muchísimas gracias. Y también saludos a la TEPA, Laboratorio Teatral del Pacífico. Para los que no saben, en Buenaventura también hay otro grupo muy importante que está haciendo cosas importantes para la región, y es la TEPA, Laboratorio Teatral del Pacífico, dirigido por Juan Carlos Osorio Molano. A que le sigan el paso. Bueno, está bien importante conocer todas estas personas que, sí, es decir, esto no son solo los que estamos, no, claro, no son solo los que estamos aquí en la cámara, que estamos contando el cuento y sino que además están todas estas personas que acabo de mencionar, Joana, que han hecho un trabajo muy importante. Y saber todo el movimiento que se está gestando también en Buenaventura, y que según lo que percibo de lo que estás contando, casi todos son gente que ha estudiado en la Universidad del Valle, en el Pacífico. Entonces, como que eso también ha sido un impulso bien interesante. Para... en el caso de la TEPA, la mayoría son todos egresados ya. Entonces también con la obra Huir, que también estuvo ahora hace poco en la temporada, pero también hicieron invitados. Muy chévere. También se me olvidó dar... Friday Films también Friday Films son también son estudiantes. Ellos tienen su propio proyecto, es su casa teatro, porque a pesar de que en Buenaventura hay mucho talento, pues no hay una infraestructura, no hay un teatro físico. Entonces se la han arreglado para convertir su casa en un espacio teatral. Entonces, pues obviamente ahorita por el asunto de la pandemia no se está moviendo, pero yo espero que retomen la obra muy pronto. Saludos. Ya estaremos presentando así es. Saludos también, qué pena, María del Mar Hincapié, la diseñadora del vestuario, que ella también, o sea, es un amor y me está ayudando desde que empecé con mi trabajo de maestría, Mina, un voice con acento de Buenaventura. Saludos, María, muchas gracias. Y a Leo de la Parca, el mejor fotógrafo del mundo. Esas fotos son divinas. Sí. Ya, bueno, qué pena, ¿no? Yo me callo. Las chicas también y el actor están que se hablan, entonces le damos la bienvenida a las actrices y al actor de Queloide. Yo creo que muchas personas también quieren escucharlos y saber acerca de su historia con Queloide. Les tengo una pregunta, chicas, y bueno, compañeros. Entonces, la primera es, ¿qué sintieron cuando Joana los buscó para hacer parte de la obra? ¿Cómo fue cómo llegaron ahí? ¿Cómo entraron a trabajar con Joana? Bueno, hola, nombre. Mi nombre es Luisa. Ya saben, ¿no? Para todos los que están viendo el en vivo, mi nombre es Luisa. Bueno, pues a mí fue la primera que la profesora Joana me llamó. Yo cuando ella me dice, Luisa, yo necesito que trabajemos. Y yo como que trabajemos una obra, llamada así, llamada. Yo no sabía qué hacer. Yo me puse feliz, yo como que, ay no, porque es que yo quería, primera vez que yo hago eso. Entonces yo quería y yo como que, ay sí, profe, de una, sí. Bueno,
pasaron los días y la profesora no decía nada sobre el tema, hasta que yo la correteé un día y le dije, profe, y al fin, sí, Luisa, estoy en eso, y no que más adelante nos vamos a sentar y vamos a leer el guión. Y yo, bueno, profe, listo, yo realizada. Ahí fue que la profesora se contactó con mis compañeras, la segunda fue Lía. Hola, Lía. Bueno, pues hola, yo soy Lía Mena. La profesora, ¿verdad? Me dijo que para trabajar una obra, al principio estaba como nerviosa, pero yo dije, pues, ajá, para eso estoy estudiando, ¿no? Entonces, vamos a darle, vamos a hacerle. Y pues sí, nos reunimos a leerla. Gracias. Nos reunimos a leerla, el guión y, ajá, lo que dijo mi amiga. Hola, pues mi nombre es Rosa Rodríguez y pues yo me sentí muy contenta con la invitación. Pues sí, como dijo mi compañera, pues nos sentamos, charlamos y eso compartimos ideas y también, digamos, comentamos algo también que era sobre como si alguna de nosotras también hubiésemos, digamos, visto o presenciado algo así sobre la obra. Digamos, estuvimos como compartiendo ideas sobre la obra y pues me sentí muy contenta con la invitación, muy chévere. Ah, y también otra cosa, cuando estábamos leyendo, ya vamos a conocer el guión que estábamos leyendo, a mí me han puesto de Rocío, Rocío 3. Rocío 3. Y cuando yo vi mis textos, ya sabes. Señores textos. Una memoria, uy, no. Profe, déjalo. Sí. Y pues feliz, muy bien. Chévere. Angie, cuéntanos cómo fue tu experiencia cuando te encontraste, cuando te invita Joana a Queloide. No se escucha. Está silenciada. Ahí. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Ya? Ay, me escucha. Buena ahí sí. Pues yo la verdad no quería. Ay, no, mentira. Yo ya había venido trabajando con la profesora, con lo de Mina. Entonces, esperen. La profesora me preguntó que si yo quería estar en lo de Queloide, por si tenía tiempo. Y yo le dije, claro, profe, yo tengo tiempo. Yo como que ahí veo a la profe. Pero no, o sea, yo solo que ella me diga, yo me voy de cabeza sin casco. O sea, y la verdad pues me gustó mucho porque pues yo fui a llorar. Me gustó mucho. Y ya. ¿Y Jeffrey? Hola, buenas noches. Bozarrón. Pues, o sea, yo con la profe tuve dos experiencias, porque la primera fue cuando me llamó para decirme que estaba trabajando la obra. Me cogió así en un pasillo de la U y me dijo, estoy trabajando una obra, no sé qué, y quiero que, bueno, es de un proyecto y no sé qué, y queremos presentarla aquí en Buenaventura en el espacio de su casa teatro, y que para pedir permiso, cuando ella sabe que esa es la casa de ella, pero bueno. Entonces, pues yo le dije sí, o sea, sí, normal, así, sí, con toda, porque pues nosotros siempre tenemos como el espacio abierto a todo este tipo de cosas, ¿no? Y como que ahí quedó la cosa con Queloide. Entonces luego, otro día me llama y me empieza a decir que ya los ensayos empiezan tal día, entonces te voy a mandar el texto, y yo como que, bueno, ¿qué pasó aquí? Y es que sí, entonces ya te mando el texto y bueno, chao, pum, y me colgó y yo quedé como que, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Y luego entonces en la noche me escribe, dice que, ay, mira, yo te metí en la hora y ni siquiera te pregunté si querías estar o no.
Y yo como que, y yo le dije, pues no, sí, no me avisó, pero pues ella sabe que conmigo siempre estoy y pues nosotros ya veníamos trabajando en varias obras, ya con ellas montamos una obra que se llamaba El Cocodrilo de Fyodor Dostoyevsky y luego entonces... Como profe. Sí, exacto, fue el primer montaje que tuve con ella y pues luego pues Mina y pues eso ha sido éxito tras éxito, entonces pues ya sabe que conmigo... Pero sí, no, y siempre pues, pues chévere, cuando leí la obra pues también me pareció un texto muy bonito. Pues uno dice bonito pues porque le parece, a uno como artista le parece chévere hablar de esas cosas y porque, o sea, porque hay una necesidad de contar ese tipo de cosas. Pero pues obviamente pues, es un tema delicado y que hay que coger con pinzas y eso, pero sí me pareció muy chévere el texto y hacer la obra. Y pues, no, pues digamos, como que siempre tener como ese tipo de personajes, como una responsabilidad tan grande con ese tipo de personajes como el papá de Rocío, Fabio y José, como que siempre como que hay que ir con su avena porque uno sabe que pues a las chicas chévere porque son como las víctimas, pero cuando uno es el victimario, hay el hacha que le cae a uno, como que uno tiene que estar preparado para ese tipo de cosas, pero en general como que muy chévere el proceso y toda la experiencia. Sí, además que hay mucha gente que digamos, por ejemplo, como mi mamita, que ella ve la televisión y ella la vive y cree que es verdad, entonces no separa al actor del personaje, ¿sí? Entonces, sí. No, o sea, yo creo que yo una vez una experiencia en un cortometraje y me dan una cachetada con Jaime Castaño y mamita lo odia, o sea, no lo conoce, pero mejor dicho, pero ella y mamita, eso es mentira, es ficción, entonces hay gente que no entiende un poco eso. Y sí, lo que decía yo es que al principio cuando yo pensé la obra, quería que la presencia femenina, masculina fuera solo una voz, pero bueno, finalmente decidí que no, que necesitaba el actor, necesitábamos esa como para que hubiese ese equilibrio, como esa fuerza masculina ahí presente, entonces ahí fue que, como yo soy así, como les decía, yo primero me tiro, después pienso, entonces primero lo metí en el proyecto, después le dije, más o menos así fue la... Sí, literal. Allí ya Jeffrey ha empezado a responder otra pregunta que también la chica Luisa, Rosa ahorita que hablaba acerca como el proceso de la mesa de trabajo que se empieza a hacer con el texto, ¿sí? Como que ya hablan de cuál es la percepción que tuvieron cuando leyeron Queloide, ¿no? Pero de pronto me gustaría escuchar no sé, a Angie, ¿sí? Y de pronto a Lian, que nos cuenten cuál fue su percepción cuando se encuentran con el texto. Y con su personaje también, ¿no? Angie. Oye, ¿me escuchan? Angie. Fuerte y claro. Bueno, cuando leímos por primera vez... Sí, Lian está hablando. Lian está hablando, ¿no? No me escucha, mija. Bueno, cuando leímos en compañía de mis compañeras por primera vez el guión, yo creo que tuvimos una impresión bastante fuerte, por decirlo así. Además de que tratamos de pensar qué casos habíamos tenido, así fuera de nosotros mismos o personas cercanas, o que nos hubieran contado de casos similares. Y nos dimos cuenta que a pesar de que era una obra escrita de una persona que es como de la edad, bueno, de hace muchísimo tiempo, hay casos donde se presencian este tipo de casos en este tiempo. O sea, es algo que a pesar de que pasó hace mucho tiempo, aún sigue vigente. ¿Y qué más para nosotros representarlo que poniéndolo en esa época, pero que la gente se vea identificado en esta?
Y creo que esa fue una de los tantos impactos que causó, porque así como le escribieron a la profesora, nosotros también nos escribían para felicitarnos, y además para algunas personas se atrevieron a enviarnos mensajes y hacernos preguntas acerca de su perspectiva después de haber visto la obra. Dijeron unos de que, no, yo lloré. Nuestra Luisa nos contó que había una amiga o conocía a ella que había llorado, otra que le dijo de que sí, eso en verdad pasa. Y son muchos temas que aunque nosotros no quisimos meternos a fondo, se tocan y se identifican. Entonces yo creo que me siento feliz. Me siento feliz y yo creo que ya estoy hablando mucho. Entonces, Angie. Angie, ¿cuál fue tu percepción? Permiso, volví. Pues, sí. Pues mire, yo le comentaba pero porque ay no, tan mal. Ay no, pues sí. Yo cuando leí el texto, ay profe, mira, ay, hágale hombre que la gente está ahí esperando. Ay. Ya. Pues yo cuando leí el texto, yo le contaba a la profesora que a mí no se me hacía, pues, o sea, el texto era muy familiar, porque mi mamá vivió, pues, muchas cosas en su adolescencia y ella todavía, pues, las cuenta, ¿no? Y fueron cosas de que, pues, todavía ella las recuerda. Pero yo le decía a la profesora una frase que me dejaba como muy, que uno decidía, o sea, uno se sentía que podía cambiar su, ¿cómo se dice? El destino, no, pero que podía, o sea, que Rocío podía haber cambiado, que las cosas fueran diferentes. O sea, porque a veces está en uno también está. Entonces, yo le decía a la profesora eso, incluso, usted no me lo está preguntando, no me voy a extender, pero pues mi mamá tuvo un marido que le hizo, o sea, demasiado, ay, vea, eso era una porquería. Y mi mamá todavía se recuerda, o sea, él todavía está vivo, y ella lo ve, y ella lo ve el fastidio, y como que ella no lo olvida. Pues no sé qué más le hizo, ¿no? Pero le hizo mucho. Y ya, no sé, estoy muy feliz, contenta, gracias a mi tía Pie. Yo una cosita ahí respecto a lo que dice Angie también, como que quisimos entender, como cerrar muy bien esa idea al final, y es que pese a las heridas, porque la obra llama que lo es eso, pese a las marcas, hombre, ella se le ha sabido parar fuerte a la vida, y entonces es como, ahorita que me hablas del mensaje, yo creo que el mensaje va más es por allá, no es tanto como si el abuso o si el maltrato, sino que es a pesar de, sí, porque a todos nos ha tocado comer mierda en algún momento, pero aquí seguimos, y creo que es eso, no es un asunto de victimizar y revictimizarse, sino, voy a usar esa palabra tan de moda, resiliencia, o sea, como que, o sea, sacudirse y puta, y aquí estoy y aquí sigo. Creo que más bien hacia allá va como el mensaje, digamos, entre comillas, de la apuesta. Mira que me gusta más resiliencia que reinventarse. No, es que son como más distintas, reinventarse claro. Más de como y como también lo dice Angie, ¿no? Como que me construyo mi propio destino, ¿no? Como construirse el propio destino. Sí. Chicas, otra pregunta. ¿Cómo fue actuar para una cámara teniendo en cuenta que ustedes tienen, es una formación teatral? A ver si nos colabora allí Luisa y Rosa. Bueno, yo, pues, un poco ahí como confundida, porque es que normalmente uno, pues, digamos, en la escuela, uno hace muestras y uno tiene el público, y uno siente como esa energía del público, pero en cámara, pues, era mi primer vez, entonces yo como que me concentro en ver a todo el equipo allá grabándome y a toda la logística, o me concentro en lo que tengo que hacer, pero igual, pues, digamos, traté de lograrlo y hacerlo, y me pareció, pues, digamos, una experiencia muy chévere, porque pues era mi primera vez, pero siempre estaba como esa energía de que, ay, no me están grabando este poco de gente, pero muy chévere, muy chévere.
Bueno, algo breve. Yo sentía mucho miedo en equivocarme. Yo no sé si ustedes notaron, fueron como 2 veces que yo me... Sí, en serio, porque a lo que yo miro la cámara, Dios mío, a mí la cámara me tenía demasiadamente nerviosa. Yo tenía mucho miedo. Eso es todo. Bueno, Listo. Y una pregunta que me parece importante, que también ya lo mencionaron, pero es una pregunta ya directa para Jeffrey. Y es, pues, que además de que actuaste a la obra, entonces, Johanna te pide, ¿sí? Que además, por eso mencionaban ahorita Friday Films, porque vos haces parte de Friday Films. Entonces, ¿cómo fue además de actuar, ser parte de la edición y montaje de Queloide? Bueno, pues, o sea, yo creo que fue como la decisión más acertada en ese sentido. O sea, no es como por decir nosotros lo íbamos a hacer mejor que cualquiera, sino porque yo venía conociendo el proceso ya con la profe del montaje, de como la visión que tenía ella del montaje, o sea, sabía que iba a hacer un trabajo a la par con ella. Entonces, como que con la profe ya me había dicho que como yo tenía el grupo y también tengo colegas que graban y que trabajan en lo mismo, pues, en la producción audiovisual, ella me decía como, ve, ¿a quién podemos decirle? ¿Vos a quién me recomendás para que haga esto? Y yo era como, bueno, voy a hablar pues con algunos amigos y no sé qué, y pues yo preguntaba y algunos, o sea, como que muchas cosas empezaron a surgir, como que uno no tenían la cámara, la habían vendido y no sé qué, o como que, bueno, tenían algún problema, entonces como que todo estaba arrojando a que finalmente iba a terminar haciéndolo yo. Entonces como que cuando yo me decidí, yo le dije, profe, pues yo lo hago que lo hacemos con el equipo, que ellos graben y yo la edito, porque va a ser como más fácil, pues que yo estoy haciendo parte del proceso, conozco la obra, ¿sí? Entonces como que no va a tener que estar explicando, bueno, lo que queremos hacer es esto y es una obra, no es un cortometraje, sino que hay que dar como esa sensación de que sí. Y porque nosotros también hemos hablado de cómo se está dando, digamos, esta nueva forma de ver el teatro con el teatro virtual, y siempre estamos hablando de esa cosa de que no se vuelva como un híbrido entre uno no sabe si es un cortometraje o una película o una obra de teatro. Entonces como que eso era en lo que más pensábamos, en que siguiera teniendo esa esencia del teatro, entre comillas, porque pues yo sí siento que el teatro se compone de muchas cosas, de la presencialidad, del ritual de estar el público y el actor, ese nervio de salir a escena, el mierdazo, o sea, un poco de cosas que no lo tiene esto, pero que tratamos de que fuera así. Entonces nosotros antes de empezar hicimos el mierdazo, antes concentrándonos en que o sea, como que la obra iba a ir de chori, que se iba a grabar derecho y hasta el final, o sea, como pensando en que tuviera esa esencia del teatro y que no se perdiera, así lo fuéramos a grabar. Y lo mismo pensaba yo cuando la estaba editando, o sea, esto tiene que tener como esa esencia, o sea, no puede perder la esencia del teatro, porque esto no es un cortometraje, esto no es una película, es una obra de teatro, y o sea, como que en eso estábamos pensando, pues la profe, que también todo el tiempo estaba como que sí, tiene que verse como una obra de teatro, y pues afortunadamente pues creemos que se pudo lograr en cierto sentido. Entonces como que pues la experiencia básicamente fue esa, y pues obviamente como con el equipo fue como nosotros pudimos grabar un ensayo con William y la profe, lo subimos a YouTube, y entonces como que empezamos a repasarlo una y otra vez, viéndolo, como que bueno, entiendan los detalles, yo hablando con ellos diciéndoles, mírense el ensayo para que cuando vayamos a grabar pues como que todo salga como de la manera más fluida posible y que no pierdas esa esencia y todo lo demás.
y pues ya como que se pudo lograr, se pudo ver en lo que hicimos, esa esencia del teatro que era lo que no queríamos que se perdiera. Bueno, muchas gracias, Jeffrey. Yo creo que hacía mucha falta también hablar de esa parte visual de que fue es el registro final que las personas han conocido de Keloide. Tengo como varias cosas por decir. La primera es que, como de conclusiones, la primera es que la obra invita a que las personas en general, todo el mundo en el planeta, quede bien parado. Primero. Segundo, que en Buenaventura hay talento para rato. Y que hay un encuentro, y tercero, que hay un encuentro muy afortunado de varias personas en torno a este proyecto Keloide, que me parece que inicia con el proceso de escritura de Camilo, que inicia, ¿cierto?, desde el 2017 y nos trae hasta hoy al 2020 a muchas más personas unidas en este proyecto. Les agradezco mucho a todos su participación, a todas las personas que se conectaron. Bueno, hubo más mensajes, no sé, por ahí dicen que saludos, es su casa teatro y Minaje Teatro presente, Natalia Fon saluda, Valentina Hurtado dice, de acuerdo, Leo el mejor fotógrafo, caritas de Angie Lisset Pérez, Jennifer, que bueno, que ya tendrá la oportunidad de vérsela completa, el mensaje de Victoria, muchas personas que se conectaron hoy, Andrea que nos dice felicitaciones, ¿quién? Mara también de Buenaventura estuvo por ahí, Ajá. Tatiana Pastrana que hizo cámara. Entonces, hay una cantidad de personas que se han unido, que hacen parte de este proyecto y yo creo que es un encuentro afortunado. Muchísimas gracias a todo este equipo, muchísimas gracias a Camilo por llegar hoy, muchísimas gracias a Lian, a Luisa, a Rosa, a Jeffrey, a Angie, bueno, los dejo con ellos para que se terminen de despedir. Sí, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a los que se seguirán conectando, porque creo que... Sí, queda... Vale, muchas gracias. Gracias. Y nos estaremos viendo, muy atentos todos, que por ahí estaremos presentando la obra presencialmente. Sí, no, y hagamos publicidad. Este fin de semana, claro, cada Cuaderno de Notas está moviendo su proyecto La Volqueta de Ángel, que es una obra de radioteatro. Ampliarle la información a los que nos están escuchando para que la escuchen. Sí, también, este también fue un proyecto ganador, pero fue con la alcaldía, es La Volqueta de Ángel, una versión de radioteatro, son 4 episodios, ayer lanzamos el primero, cada episodio dura 6 minutos y medio, solamente van a escucharlo ahí, entonces es una serie de podcasts ahí bien chéveres para que los escuchen. Por las redes sociales ahí pueden llenar el formulario y a vuelta de correo igual, la misma metodología que se hizo con Keloide, y se inscriben en el formulario y a vuelta de correo reciben cada 3 días van a recibir un episodio. Y también, y la otra publicidad es que este 22 de octubre vamos a tener función de Mina, un voice con acento de Buenaventura, también a cargo del grupo Turín Teatro, dentro de la temporada afro del Teatro La Máscara. 22 de octubre a las 7:30. Esta función va a ser muy especial porque después de todos estos meses de encierro vamos a poder ir al teatro. El teatro abre cupo para 30 personas. Entonces las personas que quieran ir al Teatro La Máscara el 22 de octubre deben hacer la reserva porque de pronto se quedan sin cupo, porque yo me imagino que eso se va a vender como empanada. Eso espero, no nos fallen, los esperamos a 20,000 pesos la boleta presencial. Y si quieren ver la transmisión virtual que va a estar en simultáneo el mismo día, a la misma hora por el canal de YouTube de La Máscara, simplemente la compran desde el www.teatrolamascara.com. Hay 3 precios, 10,000, 20,000 y 30,000. Realmente no es que haya palco, VIP ni nada, son 3 precios. Usted hace el aporte que quiera hacerle al grupo, que le quiera regalar y bienvenido sea. Muchas gracias. Hay mucho para hacer. Muchas gracias. Mucho. Gracias, chicos. Chicas, Gracias, Gracias, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao. Gracias. Gracias. Chaito. Chao. Chao.
Cuelgue, cuelgue. Ay, vea, no esa. Pero Agradecimiento especialísimo a estas dos personas, córrete más, Alexandra. No, pero no se pare, yo a Alexandra Patiño, a Oscar Member de acá de Oromo Café Librería, que nos abrieron el espacio de una forma muy amable. Esta gente es muy noble, visiten este espacio, está lleno de libros, usados y nuevos. Y bueno, incluyendo los de José. Muchas gracias. Un gusto, que estén muy bien. Chao, Ok. cuídense. Gracias. Gracias, chicos. Te esperamos, Chao. Quedó, vean. Me guardo un termito de café. Y la camisa. Eso, decimos. Chao, chicos. Mucha suerte con sus proyectos. Chao.